en el libro de Proverbios capítulo 1, ¿sí? Proverbios capítulo 1. Y seguimos en Proverbios capítulo 1 porque estamos tratando de deshebrar Proverbios 1. Estamos tratando de deshebrar la base teológica para entender el libro de Proverbios. Y hoy vamos a estudiar una palabra que la vamos a extraer de este libro, se llama sagacidad. Sagacidad. Y ya nuestro hermano oró por el sermón, entonces nos vamos directamente a la lectura de Proverbios capítulo 1. No sé ustedes, pero para mí me ha refrescado de una forma maravillosa mi cerebrito y es un deleite espiritual el sumergir nuestras almas en este libro de Proverbios capítulo 1. Dice así Proverbios 1, versículos del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar, ahí está nuestra palabra, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hemos estado viajando a través de este libro y hemos llegado a algunas conclusiones importantísimas, porque al principio que Dios hizo al ser humano, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y hemos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos puesto aquí un rostro de perfil en el que, imagínense que aquí está una persona, Juan Pérez, ¿no? Y Dios aquí en su mente, en la mente de Juan Pérez, ha puesto diferentes virtudes humanas que le dan el contexto de la imagen y semejanza de Dios. En la mente de esa persona Dios puso sabiduría, inteligencia, dignidad, honor, prudencia, en fin, no, hemos estado repitiendo mucho eso. Le puso una lista que son más de 50 virtudes humanas, que todas ellas juntas nos enseñan que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios puso todo esto en la persona? Bueno, un Dios que es eternamente sabio no le puede hablar recuerden que el hombre era un vaso de barro. Si era un barro, era un cuerpo de barro, lo transforma en cuerpo y Dios le pone una computadora aquí en arriba del pescuezo, la cabeza, y lo tiene que configurar, le tiene que poner, lo tiene que programar, le tiene que poner programas, archivos, aplicaciones, carpetas, una lista, le tiene que llenar su cerebro a esa persona con principios para que el Dios de la sabiduría, cuando le ponga al ser humano sabiduría, este vaso de barro entienda. Cuando Dios le hable de honor, el vaso de barro entienda qué es el honor. Cuando Dios le hable de dignidad, el hombre entienda la dignidad. Entonces aquí también Dios le pone la ley de Dios, le pone el temor de Dios. O sea, son más de 50 cosas que Dios le pone. De tal manera que el hombre en el huerto del Edén funcionaba bien. El hombre que había sido hecho por Dios sabio, tiene comunión con Dios sabio, no hay ningún problema. El hombre que Dios lo había hecho inteligente, tiene comunión con el Dios inteligente, no hay problema. De tal manera que el hombre creado a imagen y semejanza puede tener comunión con el Dios que lo creó. ¿Pero qué pasó? Bueno,
Hemos dicho, y lo hemos repetido en cada estudio, que así como un virus entra a una computadora y se empieza a comer la información, programas, archivos, información, todo, hasta que prácticamente la computadora queda como fundida, así el poder maldito del pecado entra en tu cerebro y se empieza a comer la vergüenza. Y perdón, porque cada ratito lo repito, pero tener vergüenza es una bendición. No te avergüences de tener vergüenza, es una bendición, porque por vergüenza no hemos hecho muchas cosas. Cuando una persona pierde la vergüenza, no. Hay muchas mujeres en la farándula que dices, es una desvergonzada. Sí, ya la perdió. Entonces, ahí, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es que el poder del pecado se ha ido comiendo esas virtudes humanas. Por ejemplo, regresamos aquí al pizarrón. ¿El ser humano tiene ya sabiduría de Dios? No, ¿verdad? ¿El ser humano tiene la inteligencia que la Biblia la describe como inteligencia? No. ¿El ser humano ha ido perdiendo la dignidad? Así es. ¿El ser humano fomenta y hace crecer su honor? No. ¿El ser humano tiene prudencia? No. ¿El ser humano conoce la ley de Dios? No. ¿El ser humano tiene temor de Dios? No. Y alguien diría, oye tú viejito de Irapuato, ¿de dónde sacas eso? Bueno, yo te pregunto. Ustedes saben que siempre hablamos de dos conductas pecaminosas. Tengo 30 años diciéndolo. El adúltero y el borracho. El adúltero y el borracho, ¿es sabiduría eso? No. ¿El adúltero y el borracho, es inteligente eso? No. ¿El adúltero y el borracho tienen dignidad? No. ¿El adúltero y el borracho cuidan su honor? ¿No les interesa quedarse tirados ahí? Se hicieron pipí en los pantalones. El alcohólico y el borracho tienen prudencia, conocen la ley de Dios, tienen temor de Dios. No, hermanos, porque por eso hacemos lo que hacemos, porque no tenemos el temor de Dios. Salud. Entonces, a eso me refiero. Si alguien quiere debatir, con mucho gusto. No estoy diciendo que todos andan al 100% así, porque algunos andan al menos 100%. No, pero hermanos, o sea, vemos conductas que dices, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, hoy vamos a ir viendo que según Proverbios, el versículo 2, Dios al hombre le dio sabiduría. Ya lo vimos, ¿no? Sabiduría, pero sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría, hermanos, es una bendición, porque la sabiduría es una protección que te da para que decidas, preveas, soluciones, resuelves y prevengas cosas. De tal manera que la sabiduría es una fortaleza. La sabiduría te protege, te guarda, hace que protejas a tu familia, a tu esposa, a tu cónyuge, tu economía, tus hijos, etcétera, etcétera. Ya lo vimos. Dice aquí doctrina. El gran valor de tener enseñanzas fundamentales de la Biblia. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es la vida? O sea, enseñanzas que las metes tú en un conjunto y de temas, que esos temas se llaman doctrina. No. Siguiente. Prudencia. La sabiduría de Dios usada en las cosas cotidianas. Hermanos, hasta las cosas cotidianas necesitan sabiduría. Ya lo estudiamos, justicia, ¿no? Vivir la justicia, el juicio, que fue lo que vimos la semana pasada. Esa información la pueden encontrar en el YouTube de la iglesia. El juicio, y ese juicio se desprende de los juicios legales, donde un juez discierne un delito, le aplica la ley y emite una sentencia. Bueno, la persona somos como pequeños jueces ante una actividad que vamos a hacer nosotros, ¿no? Y en ese momento le aplico el juicio, no el juicio legal, el discernimiento inteligente donde uso la razón para tomar una decisión. Ejemplo, me he hecho mis 6 whiskies. ¿Sí me tomo mis 6 whiskies? O sea, a ver, en ese momento me vuelvo
microjuez. A ver, va a ser borrachera, eso ya está, voy a chocar, voy a hacer tonterías, hasta voy a terminar voy a hacer pipí, voy a insultar, voy a pelearme, ¿no? Etcétera, etcétera. Dice, no, y toma una sentencia, no lo hago. Pero cuando pierdo el juicio, no me echen 6, échenme 10 whiskies, ¿no? De tal manera que así todas las conductas llega un momento donde la persona ha perdido el juicio, ¿no? ¿Y cuántas veces la mamá le dice al hijo, hijo, perdiste el juicio, perdiste la razón, ¿qué hiciste? Hija, con ese bajo quintopatiero, pero has perdido la razón. O sea, empezamos a hacer argumentos porque de pronto el hijo o la hija llega un momento donde toman decisiones irracionales, animalescas, emocionales, y lo único que están haciendo es causar dolor a su vida, a su futuro. Entonces perdieron el juicio y vimos 3 ejemplos, si no me recuerdo. El primero, que cuando pierdes la razón te toca vivir como animal, porque te mueves por instinto. Ahí está el sermón, ¿no? Es un breve resumen. ¿A qué me refiero? Porque te pasa lo de Nabucodonosor, un hombre que nada más cometió 3 errores, nada más. La soberbia, ¿sí? Dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No? Con la gloria de mi poder y para la gloria de mi majestad. No terminaba de hablar en ese momento. ¿Cómo? Como animal cayó, ya le habían avisado que iba a pasar, y 7 años viviendo como animal. Hay mucha gente que tiene el síndrome de Nabucodonosor porque sus conductas son animalescas. Dice la Biblia que son venenosos como la serpiente, trabajan como bestias, son como caballos que relinchan. Algunas mujeres, dice la Biblia, que son como puercas lavadas, ¿no? En fin, así lo describe la Biblia. De tal manera que Nabucodonosor se le funde la razón. A los 7 años, lo primero que dice el versículo, dice Nabucodonosor, mi razón me fue de vuelta. O sea, el juicio volvió a él. La segunda que vimos fue la de los gadarenos, los endemoniados gadarenos. O sea, mucha gente, hermanos, podemos hablar al respecto unas varias horas, pero no es el tema de hablar de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca, ¿a qué me refiero? Que una persona que juega con el mal, que juega con las tinieblas, que juega con el satanismo, que juega en la ouija, quiromancia, tarot, nigromancia, péndulo, satanismo, todo eso va a terminar perdiendo la razón. ¿Una persona endemoniada vive con la razón? No, hermanos. Entonces, los endemoniados gadarenos dicen que cuando fueron liberados de la posesión del demonio, estaban vestidos y en su cabal juicio y tenían la razón ya de vuelta. Y el hijo pródigo, otra persona que se aleja de Dios, dice, a mí denme el billete, me gusta nada más el dinero, se aleja de su padre, sí, lo gasta todo, y a la mera hora llega y dice y volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré con mi padre, le diré, Padre, pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Este hombre, para no abundar tanto, porque es muy rica la historia, había perdido la razón. Alejarte de Dios es una persona que ya se le apagó el foco completamente. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando vengan las terribles consecuencias. Y como dice un texto, entenderá cuán amargo es alejarte de Dios en tu alma. Hay mucha gente que está en la iglesia solamente de cuerpo presente. Su alma y su corazón están pensando en su vicio, en su amante, en tantas cosas, ¿no? Solamente de cuerpo completo. Bien, entonces hoy lo que vamos a seguir haciendo es exactamente lo mismo. Juicio, y después vimos equidad. Y ahora vamos a ver sagacidad. La sagacidad
Y hermanos, aquí es maravilloso estudiar esa palabra, maravilloso, porque para entender la palabra sagacidad voy a usar algunos ejemplos que ustedes conocen muy bien. La de los celulares cacahuatitos, que todos tenemos un cacahuatito porque de allá venimos todos, no es un invento de hace 200 años. Todos tenemos celulares cacahuatitos. Yo tengo ahí en mi oficina unos celulares, tengo unos Nextel, el Ferrari, todos esos ahí los tengo que se quedaron. Y uno dice, en su momento eran lo máximo, ¿no? Pero no, realmente ya no, simplemente ya están cacahuatitos. La tecnología ha hecho que de pronto estos aparatos no sean funcionables. Inclusive era la novedad y casi estrenábamos cada año, ¿no? Entonces teníamos en ese momento, según nosotros, el celular de última generación. Pero al siguiente año, ¡pum!, se acababa, ¿no? Ya había que renovarlo. Bueno, exactamente, hermanos, la sagacidad tiene que ver con el funcionamiento de nuestro procesador llamada inteligencia mental. La inteligencia mental es prácticamente el estado en que se encuentra nuestra sagacidad. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo pongo a cargar uno de mis celulares viejitos, ¿no? O los Nexteles que tengo ahí, y le pongo un chip, suponiendo que le entra un chip, porque ya los chips ya no son tan grandes, suponiendo que lo hago funcionar. Si le mando un mensaje a ese número, ¿este celular tiene la capacidad de recibirlo? Está difícil. ¿Tiene la capacidad de aparecer en la pantalla? Está difícil. ¿Tengo la capacidad de contestar al celular que me envió información? No. ¿Qué le pasó a ese celular? Está incapacitado. Y a la luz del tema de esta mañana, no tiene sagacidad. Esta sagacidad simplemente es una habilidad mental, una rapidez mental inteligente y sabia para dar respuesta, solución o resolver. Entonces, ¿qué pasa con un celular nuevo? De acuerdo al procesador que tiene, ¿qué tan rápido contesta? ¿Qué tan rápido te da la información? Tú le pones en Google buscar tal cosa completa y en fracciones de microsegundos aparece ahí. Pero si hacemos esa misma aplicación en un celular cacahuatito, no, se va a quedar así la bolita, así girando y dice, ¿qué pasó? Ya tiene la respuesta, no, así que sigue pensando, ¿no? Bueno, hermanos, en la Biblia la palabra sagacidad exactamente habla de esta lucidez mental, esta rapidez mental, esta inteligencia y sabiduría mental que te hace responder, resolver, comprender, entender rápidamente todo. Para entenderlo más fácilmente, el antónimo de sagacidad se llama tonto. Y para no estar diciendo tonto, vamos a hablar de una persona con bajo nivel de inteligencia. ¿Sí? Así vamos a usar el sermón. Una persona con bajo nivel de inteligencia. Médicamente se llaman estúpidos. ¿Sí? También se usa la palabra idiota. Médicamente, clínicamente. Porque a una persona que está en un estado mental de idiotez, oye, 2 y 2, y está aquí con la saliva aquí. ¿Sí, cuántos son 2 y 2? Y pones su mirada así al vacío. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Sí, 2 y 2. ¿Qué es lo que está pasando si fuera un celular cacahuatito? Está pensando, ¿no? Si tú le preguntas a un celular última generación, en microsegundos te dice 4. Bueno, hermanos, aunque parece mentira, hay personas que dicen, oye, mira, está esa situación así, asado, ¿cómo lo hacemos? Y se queda así, pensando, ¿no?
el circulito que va girando, girando. Y le dice, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo le hacemos? Y sigue así, el circulito pensando. Oye, pero es que necesito que me digas qué hacemos. Por eso la palabra estúpido es una palabra que clínicamente es lento. Lento. O sea, cuando dices, oye, te estás viendo muy lento, cuidado, ¿sabes cómo te están diciendo? ¿No? ¿Por qué? Porque la lentitud es que estás pensando y pensando, y que cómo le hago, y cómo le hago, y cómo le hago. Y el otro te está mirando y está así como, ¿qué pasó? ¿Qué decimos? Es que no sé. Y así el que tiene sagacidad, imagínate, está desesperado, ¿no? Y dice el de baja inteligencia, ¿tú qué harías? Mira, haríamos paso número 1, paso número 2, paso número 10, y así te dan 10 pasos, dice el otro, dice, así le hacemos, ¿no? Ahora, antes de que lleguemos a una conclusión errónea, quiero que entendamos que hay una sagacidad terrenal, y lo que estamos viendo es una sagacidad espiritual. No confundamos, porque muchas mamás dicen, es que mi hijo es re inteligente, ¿no? No, mi hija es premio Nobel. A ver, hermanos, la sagacidad terrenal te ayuda a tener una carrera, te ayuda a tener un buen oficio, te ayuda a tener un buen puesto en la sociedad. Pero la sagacidad terrenal no tiene la fuerza moral de tal manera que ese médico es borracho. A ver, ¿qué pasó? No debería ser todo lo contrario. Si es médico, entender que está mal. Ese médico está bien gordo. ¿Cómo que el médico está bien gordo? ¿No? Entonces, la sagacidad terrenal carece de fuerza moral y de fuerza espiritual. Simplemente es un celular que responde rápido. Pero para tomar decisiones con su familia, con sus hijos, para decidir si se casa, no se casa, si invierte, si no invierte, el tipo de persona con la que va a escoger para casarse, no, dicen los la riegan, ¿no? Porque se casó con la peor o se casó con el peor. Entonces, la sagacidad espiritual a donde queremos movernos es una persona que discierne y astuta y audazmente escoge el bien. Escoge el bien. El inteligente, el sagaz terrenalmente te hace un edificio. El sagaz terrenalmente te hace un avión, una computadora, pero lleva 4 matrimonios, tiene hijos regados, toma drogas. Esa sagacidad es nada más por su oficio. Por eso, vamos a través del sermón, vamos a ver sagacidad en el mal. En el mal, ¿por qué? Porque en lugar que use la sagacidad para el bien, no, la usan para el mal. El profeta Jeremías dice en Jeremías 4:22 que se han hecho sabios para el mal, pero hacer el bien, dice Jeremías, no supieron. Puede ser excelentes presidentes, excelentes jueces, excelentes ingenieros, excelentes licenciados, y tú dices que bárbaro, maneja su carrera de una forma impresionante. Pues sí, nomás su carrera, porque su vida es un desastre. Sus decisiones son peores y aparte no quiere nada con Dios. Ahí está la peor evidencia de que le falta sagacidad. No quiere nada con Dios. Entonces, miren, voy a poner algunos ejemplos de sinónimos, y los sinónimos nos van a ayudar a entender la palabra sagacidad. Son más de 15, pero estos 15 sinónimos a algunos les va a ayudar a comprender más, ¿no? Número 1, entender. Entender las cosas complejas. Comprender. Discernir. Raciocinio. Analizar.
anticipar, percibir, ingenio, brillante. Yo a muchas personas, es una parte de mi personalidad, a muchas personas yo les exalto lo brillante que son. O sea, cuando yo en personal uso la palabra brillante, estoy diciendo sagaz, inteligente, capta rápido, entiende rápido, resuelve rápido, discierne rápido, actúa rápido, pero a nivel oficio. Audaz, sagaz, astucia, agudeza, tener olfato, como dicen popularmente, inteligencia, buena razón, una persona lista, solucionar, resolver. Porque el que tiene sagacidad, hermanos, vean ustedes, está usando bien su procesador. Es un buen celular, pero si le dices, oye, esa muchachona te está haciendo ojitos, pero es que es casada, ¿qué vas a hacer? No, sí la voy a perdonar. Dice, no, entonces no tiene sagacidad. Primero porque estás cometiendo un delito contra Dios, y segundo, su esposo es el Blue Demon, ¿no? El Cavernario Galindo, o sea, un luchador que va a ir bien mal cuando te atrape, ¿no? O sea, hermanos, ¿a qué me refiero? Que hay gente terrenalmente que tiene una inteligencia alta. Admirémoslos, che, y digamos qué bárbaro. Pero si su sagacidad no los ayuda a evitar el mal, solamente es una sagacidad terrenal, ¿sí? Porque la sagacidad, la verdadera sagacidad, vamos a llamarle sagacidad espiritual, se usa en decirle no al mal, todo tipo de mal. Porque la sagacidad espiritual siempre mide el riesgo. ¿En qué me estoy metiendo? El riesgo y el peligro. Ustedes saben, hermano, que una relación sexual de fin de semana te pudiste quedar contagiado con papiloma, con hepatitis, con VIH, con una lista de cosas increíbles. Pero el que es ingeniero, licenciado, agrónomo, astronauta, lo que quieras, y tiene buen procesador, va a prevenir los riesgos morales y espirituales. Ahorita le entro, ¿no? Por eso, hermanos, la sagacidad la necesitamos inclusive para cosas sencillas, y más para cosas complejas, y más para cosas hiper difíciles. Entonces tú ves que un ingeniero, una máquina muy sofisticada, le dicen, oiga, ves que la máquina está fallando, voy para allá. Y los ingenieros que están a cargo le explican, mire, si pasó esto y esto y esto, y luego la máquina hace esto y esto y esto, y una maquinota así tan compleja, circuitos, mucha complejidad. Dice, a ver, hagan esto, a ver, hagan esto, hagan esto, y a la hora ya la máquina está trabajando. Llega el gerente de la planta y dice, ya quedó así, ¿cómo lo hicieron? Dice, no sabemos, le picó, le armó, le sacó, luego le puso esto y ya arrancó. O sea, el que es sagaz ve el todo, lo analiza, lo complejo, lo difícil, y se va por este camino, entonces lo resuelve. Mi cerebro no daría eso. Entonces, tiene una sagacidad profesional. Hace una cirugía de corazón, ¿sí? Te saca una muela del juicio, te hace un trasplante de riñón. Dices, qué bárbaro, ¿no? Y lo ves drogándose, casa chica, alcoholizándose, porque repito, esa sagacidad no le da fuerza moral. Por eso, hermanos, el sagaz, terrenalmente hablando, tiene un gran porcentaje de que acierta.
acierta muchas cosas. Hay mucha gente que para eso se contratan, no te sirven a su contrato, te solucionan el problema, y a lo mejor te dejó tu máquina trabajando y a los 2 meses pasa lo mismo, ¿no? Lo puedes llamar. Acierta en un gran porcentaje, pero en el sentido espiritual, hermano, el que es sagaz espiritualmente acierta al 100%. Ay, que algo muy perfecto. No, él no es imperfecto, pero la prudencia, sabiduría e inteligencia vienen de lo alto, ¿no? Y es donde Dios garantiza su trabajo. ¿Me explicó? Por eso, esta alta inteligencia, alta prudencia, alta sabiduría, una alta intuición trabajan en un hombre con sagacidad. ¿Cuántos conoces? ¿Cuántas conoces? ¿Sí? ¿Algún familiar tiene 3 años que no te contesta cuántos son 2 y 2? No te ha contestado cuántos son 2 y 2, ¿no? Hermanos, quiero que veamos un punto. ¿Por qué? Porque este nivel del estado de la mente humana tiene que ver mucho con el daño que el pecado le ha hecho a esa persona. Ejemplo, un borracho, ¿no? Un borracho. Porque, perdón, muchos de ustedes dicen, es que el pastor le echa toda la culpa al pecado. Hermanos, no hay otra causa. A ver, ahí está un borracho. Fíjense, ¿puede hablar? No. ¿Puede caminar? No. ¿Puede manejar su coche? No. ¿Puede cuidar a sus hijos? No. O sea, ¿cuántas cosas este pecado convertido en alcoholismo lo ha incapacitado? Conocemos un pastor calvinista que un día platicando me dice, habla así muy de esa, no, Humberto, fíjate que Humberto, que la verdad, Humberto, pues yo la verdad sí estoy mal, yo reconozco, Humberto, no, y platicaba él, porque él reconocía que el alcoholismo de toda su vida lo dejó en un estado de inhabilidad mental. Y dice, y la verdad que yo le he escuchado excelentes sermones, pero él considera que el alcoholismo sí le dañó la función de sus neuronas. Entonces, eso es lo que estoy diciendo con el pecado. El pecado te va a afectar tu inteligencia, discernimiento, prudencia, todo, hermano. Y vas a ir apagando esas facultades y más. Pero pregunta, ¿se apagó el temor de Dios? Sí. Y si no hay temor de Dios, hermano, tú y yo somos capaces de cometer el peor crimen de la humanidad. Por eso, una de las maravillas de la sagacidad es que logra prever. Y gracias a esta sagacidad evita muchos problemas. Les decía yo a los hermanos de Irapuato la semana pasada. ¿Dónde hay más sabiduría? ¿Sí? ¿Dónde? Número 1, en resolver, el sabio que resuelve cosas complejas, difíciles, ¿no? Y que la resuelve de una forma rápida, o el sabio que prevé y no llega a esa situación de conflicto. Hay más sabiduría en evitar los problemas de peso, los problemas que ponen en riesgo el matrimonio, la familia, la economía. Hay más sabiduría en esto. Hay sabiduría en resolverlo, sí, y necesito las dos. ¿Por qué? Porque muchas veces se crea un conflicto que yo no lo provoqué. Lo provocó algún familiar, algún vecino, alguna persona de trabajo, y bueno, hay que resolverlo, punto. Y es donde usamos la sabiduría. Pero hermanos, el sabio, el que tiene sagacidad, logra ver de lejos lo que viene. El que tiene sagacidad ve de lejos lo oculto, lo que no se ve muy claro. Si no hago esto con mi hijo, va a terminar como mendigo. Si no hago esto con mi hijo, va a terminar como vicio.
si lo consiento mucho a mi hija o a mi hijo, si le compro todo a mi hijo o a mi hija, lo voy a causar un daño. El sagaz dice, no hija, ahorita no. Papá, ¿qué está? No. Hijo, no hijo. No tienes ese permiso, pero papá, no hijo. ¿Por qué? Porque está protegiendo a los hijos. Hay muchos hijos que crecen con berrinches. Muchos hijos que dicen desde chiquitos, mamá, tal cosa, no. ¡Ay! Se gira ahí, no, y hace su leque. Y la mamá, necia, ya, y salto balcón. Entonces el chamaquito dice, me dicen que no, hago berrinche. La solución es berrinche, y así crecen, hermanos. Hay muchos videos en YouTube donde dices, la clásica mujer que dijeron que no es del aeropuerto. Hay un video muy famoso donde la mujer hace un berrinche, jala computadoras y todo el mundo espantado. ¿Qué le pasó a esta mujer? Bueno, está reproduciendo la conducta errónea con la que creció, porque papá y mamá nunca tuvieron sagacidad para ver que esas cosas que les están acostumbrando le iban a generar eso. Papás que siempre dicen que sí, papás que tienen miedo a sus hijos, no, hermano, no. Bueno, o sea, no tienen sagacidad, no prevén el futuro estado de sus hijos. No prevén el futuro estado de sus hijos. Por eso esa sagacidad, hermanos, es tener un buen juicio, el buen uso de la razón. Les decía hace rato que uno de los sinónimos es agudeza mental. Ven claramente lo que para otras personas no logran ver. Sí, y repito, lo que más me gusta de la sagacidad es que logra ver los riesgos, el peligro y las pérdidas. Hermanos. Por tu falta de sagacidad pudiste haber enviado a la perdición a tus hijos. Por la falta de sagacidad pudiste haber enviado a la pérdida a tus hijas. Por la falta de sagacidad perdiste tu matrimonio. Por la falta de sagacidad tienes limitaciones económicas terribles. Y por eso el antónimo que te queda, o me queda, me pongo también ahí, es tonto. Ahora, vean ustedes, la sagacidad no trabaja solita, en sentido espiritual. ¿A qué me refiero? La sagacidad es el producto final cuando la maquinaria que hay dentro de tu cabeza, por ejemplo, el primer engrane, sabiduría; segundo engrane, inteligencia; tercer engrane, honor, dignidad, honestidad, todas las cosas que hemos visto aquí son engranes, están trabajando. Hay una situación, la analizas y tienes que tomar una decisión. Y la decisión es producto de toda esta maquinaria mental de virtudes humanas que están trabajando dentro de tu mente, y a la mera hora sale una conclusión. Esta conclusión, sí, no, después, ahorita, mañana, subo, bajo, lo que sea. Esta conclusión es sagacidad. Es la conclusión de la bendición de Dios a tu mente. Y aquí voy a incorporar una palabra que me va a ayudar a la siguiente parte del sermón. Es iluminación espiritual. Dios iluminando tu mente. Y por eso dices, como una oferta, como una propaganda, pásale, que mire, que aquí, que para allá, que mire, llévese 3x2 y 4x5, llévese. Y dices, no. Pero señora, que mire, que... No. Y ese no es producto de toda la maquinaria trabajando en tu alma: razón, inteligencia, juicio, sabiduría, prudencia, dignidad, honor, etcétera, etcétera. Y dices, no. Entonces me regreso a la sagacidad mundana, ¿sí? La sagacidad mundana, que eres brillante en tu trabajo, es porque Dios te puso a ti,
te vistió con una vocación. Una vocación. Tú ves que tu hijo tiene una inclinación y tú dices, ¿por qué el otro hijo no tiene esa inclinación? ¿Por qué este hijo tiene esa inclinación? Se llama vocación. En la Biblia, hermanos, hay un tema que un poco se han aprovechado de la iglesia, se llama la teología del trabajo. ¿Sí? Cuando la hija agarra una carrera que nunca le va a servir y nada más hace para gastar al papá miles y miles de pesos mensuales y a la mera hora, no. La teología del trabajo te ayuda a que tú puedas identificar un poco la vocación de tu hijo y en base a eso apoyarlo para que desarrolle esa vocación. No todos los hijos tienen la misma vocación, de tal manera que el hombre por sí mismo no puede encontrar solita las soluciones a muchos problemas terrenalmente hablando. Por eso hay que instruirlo y capacitarlo. Lo van a estar a la escuela, lo van a hacer muchas cosas y ahí a través de eso va a encontrar su vocación, ¿no? Bueno, el papá y la mamá tienen que ver eso. Por eso un papá ausente, una mamá ausente, ¿cuándo va a encontrar la vocación de sus hijos? Ay, hermanos, no. Por eso, esta sagacidad terrenal tiene que ver mucho, número uno, con la vocación del hijo, la inclinación. Hay hijos, hermanos, que tienen una inclinación hacia las cosas musicales increíbles. Yo en mi juventud traté de tocar guitarra, no, casi la rompo de lo desesperado, dije, no, eso no es para mí, ¿no? De tal manera que yo fui percibiendo hacia dónde se me facilitaba sin que hubiera tanto desgaste en mi vida hacia ciertas cosas. Dios me dio una vocación, ¿sí? Y Dios me permitió hacerlo. Entonces, número uno, vocación. Número dos, talento. Los talentos, Dios recuerde que da talentos a las personas se repartió talentos. Dios le dio a las personas virtudes, capacidades, todo lo que implica la teología del trabajo. Si tú no conoces a tu hijo, pues lo vas a dejar ahí, que crezca como animalito. Nunca cultivaste en él. Por eso, un papá que no tiene la visión del futuro de a dónde va a terminar su hijo, ahí está alcoholizado, drogado, ese hijo estaba perdido, primero porque el hijo le escogió eso, pero segundo porque el papá lo aventó hacia el precipicio al no capacitarlo, al no tener sagacidad, porque el pecado, hermanos, apaga todas las virtudes humanas, esta imagen y semejanza. Regreso a la sagacidad espiritual. Esta sagacidad espiritual, hermanos, también usa los talentos, la vocación y las virtudes, pero no se queda pavoneándose en ellas, sino que las usa para la gloria de Dios, para servir a Dios, para ser útil para Dios, para ir a predicar el evangelio a otras personas. Ese dinero es usado para Dios, ese tiempo de esa persona, de ese matrimonio es usado para Dios, los bienes que tiene son usados para Dios. No se queda ahí jactándose, ya soy aquí, chicha cuerera, dicen popularmente. No, hermanos. Ahora, Dios ha bendecido mi trabajo, mi virtud, mi vocación, mis talentos. Ahora los voy a usar para el reino de Dios. Y hermanos, ahí es donde esta sagacidad termina siendo una bendición, porque es usada por Dios para que extienda el reino de Dios, para que busque a los predestinados, para que se le asigne un ministerio en la iglesia, en el cristianismo. Hermanos, entonces se potencializan las capacidades de esa persona. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? La sagacidad terrenal es una persona brillante para un oficio, pero
tiene fuerza moral. No quiere nada con Dios. Rechaza a Dios, la iglesia, la ley de Dios, el cristianismo. Yo paso. Así se va a quedar. Simplemente el día que lo mueren, que lo entierren a esa persona, va a decir, aquí yace un super ingeniero ateo. Y estará jactándose del infierno siempre. ¿De qué le sirvió su sagacidad? Ahora, de otro lado. El que tenga sagacidad espiritual, usó su talento, usó su vocación, usó sus virtudes para el reino de Dios. Y aquí yace un obrero cristiano que trabajó, sirvió al Dios que lo salvó. Estará en la gloria porque cada vez fue brillante, excepcional, extraordinaria esa persona y fue útil para el reino de Dios. No se pavoneó para sí mismo, toda la gloria era para su Creador. Así de sencillo. Por eso, sagacidad sin fortaleza espiritual y sagacidad con fortaleza. ¿Cuántos ingenieros físicos, químicos, matemáticos, biólogos tienen sagacidad terrenal? Millones, hermanos, millones. ¿Cuántos obreros tienen sagacidad? Cada vez son pocos, hermanos. Cada vez son pocos. Entonces, estoy tratando de que entendamos esto, ¿no? Porque en el que tiene sagacidad terrenal, mundana, brilla su procesador. Rápido que entiende, rápido comprende, ¿no? Ustedes saben, ahora que mi hija Michelle está en recursos humanos, platicamos a veces y hay mucha gente que dice, deme el trabajo, yo aprendo rápido. ¿Qué está diciendo? Yo soy sagaz, ¿no? Aprendo rápido, yo soy sagaz. Miren, nunca he manejado una moto, enséñame, yo aprendo rápido. Miren, nunca he manejado un coche, pero enséñame, yo aprendo rápido. Esa máquina, yo aprendo rápido. Y la verdad, le enseñas a pedir rápido, maneja. Me asombró, tiene sagacidad. Usa bien su procesador, ¿no? Pero cuando dices, oye, te invito a un estudio bíblico, perdón, yo paso, ¿no? Necio con Dios, rebelde con Dios, obstinado con Dios, terco con Dios, obstinado en su ego, desafía a Dios, rechaza a Dios, desprecia a Dios. Perdón, pregunta, ¿en qué le sirve su sagacidad? No, hermanos. Por eso, la sagacidad espiritual. Vean, entiendo rápidamente, comprendo, cuando a una persona, cuando a una persona le predicas el Evangelio y Dios le da en ese momento a esa persona sagacidad, rápidamente entiende a quién ofendió. Primer punto del Evangelio, rápidamente entiende cómo lo ofendió. El segundo punto, la ley de Dios. Tercer punto, rápidamente comprende la obra de Cristo. Sí. Y rápidamente comprende el cuarto punto, la necesidad de fe y arrepentimiento. Sí. ¿Ay, que es más inteligente? No. Dios tiene que dar ese momento de lucidez espiritual para que entienda, para que su mente, inteligencia y sabiduría razonen, pero ahora en el sentido espiritual. Rápidamente comprende. Al segundo estudio, ya entendió y no deja ir al estudio. A la segunda visita que va a la iglesia cristiana, entiende y no deja de asistir. ¿Por qué? Dios le dio a esa persona sagacidad. Comprendió rápido. Entendió rápido. Porque la persona es una gran persona inteligente. No, hermanos. Dios capacitó con sagacidad espiritual para que comprenda. Por eso, cuando una persona está destapando la margarita, ¿me entrego o no me entrego? ¿Me sujeto o no me sujeto? Deshojando la margarita. Tiene un alma de cacahuatito. Es así.
¿Qué pasó? ¿Ya te bautizas? No, espérate. No, dices, no, o sea, hermano, escucha, el pecado lo tiene atravesado. Hay algún pecado ahí, está bien atravesado. Entonces, vean ustedes, sagacidad con Dios. Segundo, sagacidad con la ley de Dios. Le explica los 10 mandamientos, dice, ¿qué? Número 1, no tendrás 10 agendas delante de mí. Número 2, no tendrás imagen. Número 3, no usarás el nombre de Dios en mano. 4, guardarás el día de reposo. 5, honrarás a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no adulterarás. 8, no robarás. 9, no levantarás falso testimonio. Y 10, no predicarás. Y aunque lo diga todo bien rápido, la persona dice, todo eso lo he cometido desde que he nacido. Pero ¿por qué llegó tan rápido esa conclusión? Por la sagacidad espiritual. Comprenden rápido, entienden rápido. El pecado, entiende rápido. El bien y el mal, entiende rápido. El cielo, entiende rápido. El cielo no es un lugar donde están ángeles tocando carpas y ahí todos dormidos. No, hermanos. El cielo es Dios mismo. El cielo es la presencia de Jesucristo. El cielo es un lugar sin mal. Allá ya no hay alcohólicos, borrachos, drogadictos, prostitutas, crímenes, delincuentes, nada. Y la gente dice, yo no podría vivir así. Bueno, tu corazón está arraigado con el mal. La iglesia, el que tiene sagacidad dice, sí, yo tengo que asistir. A mí me da mucho gusto esto, hermano, porque a mí la sagacidad nos quita nuestro ego. Yo les he comentado a muchos a ustedes que yo escuché el evangelio un sábado y el domingo ya me llevé a Miguelito y a Michelle a la iglesia, ¿no? Porque el pastor no estaba tan inteligente. No, Dios ese día me dio sagacidad. Entendí rápido porque soy un inteligente. No, hermanos, gracias a Dios por la sagacidad, porque nos despoja de nuestro orgullo. Y la gloria es para Dios. Simplemente permití en mi humanidad caída que esa capacidad entrara, entendía ese día el evangelio y de veras, no me canso de repetirlo, me ardía la cara de vergüenza, me ardía la cara entender la Biblia. Sí, y se te das cuenta que este libro no lo puede haber hecho más que Dios. Por eso cuando estás con una persona y empieza a atacar la Biblia, a Cristo, la ley de Dios, casi en el fuego de tu corazón dices, Padre, perdónanos porque no saben qué dicen. ¿No? Empiezas a entender las pruebas, disciernes la prueba, disciernes una tentación, disciernes que es la muerte. El que tiene sagacidad, pregunta, el que tiene sagacidad, ¿chilla igual que un impío en la muerte? No, hermanos. Por eso, una de las cosas más importantes de la sagacidad, y en este caso la espiritual, es que hay un momento en la vida, hermanos, que vas a tener un problema. Yo uso la palabra chipocles, ¿no? Va a haber un problema que va a rebasar tu capacidad. ¿Cómo le hago? Hermanos, todos los días hay problemas así, con la esposa, con el hijo, con la hija, en el trabajo, con vecinos, con dinero. Hay problemas que nos superan. Hermanos, qué hermoso que tú tengas sagacidad, que tu cónyuge tenga sagacidad, porque van a poder resolverlo. No tan rápido, porque está muy complejo la situación, pero lo vas a resolver. Pero hermanos, el que no tiene sagacidad espiritual, ¿lo va a resolver? No. Generalmente los empeoran. ¿No? O sea, una persona que tiene acidez estomacal y se toma como agua de uso, omeprazol, ya toma omeprazol y luego más cosas. Mi hijo Yoshua y yo teníamos un amigo que quisimos mucho, un hombre de mi edad,
que en una plática nos comentaba que él empezó con problemas estomacales. Y ahí no le dio mucha importancia, después ya tenía reflujo, y no le dio importancia. El reflujo se pasó a ir cada vez más agresivo, tenía todo el esófago quemado, subió y le empezó a quemar las cuerdas bucales. Las cuerdas esas, ¿no? Se empezó a quemar. Se hizo una cirugía, medio conservó la voz, le detectan cáncer, ¿no? Y de problemas. Total que le hicieron la cirugía y quedó bien. Pero oh, sorpresa. Va a una revisión, después de como medio año, va a una revisión, y ya no sale del hospital y ya no salió. Se complicó todo esto y murió. Fíjate, de un ardor de estómago. Como cada uno, tú y yo, vamos complicando nuestra situación. Algo tan sencillo se vuelve tan complejo que ya la sagacidad ya no te alcanza. Ya tenemos sentencia de muerte. O sea, por eso, hermanos, hay problemas que, aunque tengas sagacidad terrenal, hay problemas que no vas a poder resolver, porque supera tu capacidad. El de sagacidad espiritual, ¿saben? Si hay un problema que lo supere, ¿saben? Que sí tiene salida. Porque el que tiene sagacidad espiritual y ya tiene un problema que lo supera, el siguiente escalón hacia arriba se llama, dice Santiago 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, todavía hay una solución. Tienes falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y obviamente sabemos que esa sabiduría no llega con el mercado libre. Hay que sumergir tu cabeza, sumerge tu mente en Proverbios capítulo 2, del 1 al 10. No, porque vas a sumergir tu mente en sabiduría de lo alto, en inteligencia de lo alto, en la ley de Dios, en las doctrinas, en las verdades. Vas a estudiar conceptos, etcétera, etcétera. Pero si aún así te supera tu problema, hay otro escalón hacia arriba. ¿Cuál? Consejería. La consejería, ¿no? O sea, que tú en la iglesia busques personas que demuestran que tienen sagacidad espiritual, que tienen, porque la sagacidad espiritual, hermanos, escuchen, la riqueza de la sagacidad espiritual no solamente es lo brillante que es cuando habla, sino cuando resuelve, sino también cuando tiene experiencia. Porque aquí la pregunta es, ¿cuántos problemas has resuelto? ¿Sí? ¿Has resuelto problemas de matrimonios? No, ninguno. ¿Has resuelto problemas con hijos? No. ¿Has solucionado problemas económicos? No. ¿Has solucionado problemas de deudas, de trabajo? No. Entonces, busca a alguien que tenga sagacidad espiritual, porque vas a tener necesidad de consejería cuando haya un problema de muerte, cuando haya un problema de una cirugía, de una enfermedad terminal. ¿Qué le vas a decir a una persona cuando se va a casar? ¿Qué consejo le vas a dar? ¿Qué consejería? Y si ves que ya escogió mal, llega, oye, pastor, te presenta a mi prometido, ¿no? Entonces dices, ¿no? 300 tatuajes en el pescuezo, 500 tatuajes en las dos manos, el escote por fuera, y 400 tatuajes en cada parte, y aquí, perforación aquí, perforación aquí. ¿Qué le vas a decir? No, sí voy a orar porque Dios los bendiga grandemente, porque Dios los bendiga exagerado. No, hermano. La sagacidad a veces es decir la verdad, ¿no? O si la muchacha llega, pastor, le presenta a mi prometido, huele a alcohol, huele a cemento del amarillo, bien tatuadote, chale, ¿qué onda quiero? ¿No? ¿Qué? ¿Perdón? Que me dice aquí la ruca que tú eres el pastor.
Yo sí le diría a la muchacha, lo podemos posponer para otro día, no va a ¿no? Hermanos, sagacidad. Vuelvo a repetir lo que siempre estoy diciendo: si te equivocas con quién te vas a casar, estás adelantando el infierno. Si sigues posponiendo tu entrega a Dios, a Jesucristo, estás ya viviendo un infierno. Por eso, hermanos, ¿qué hacer si tu hija, un familiar tuyo es violado y queda embarazada? ¿Que saque ese bebé? Si tu futura o futuro novia le gusta el multiamor, que es un hombre casado con 4 mujeres, ¿no? O es una mujer casada con 4 hombres, ¿qué? ¿Y eso qué? Es que la novedad, no. Votar por ideologías como el socialismo, que ya está, que gracias a Dios ya está publicado que es una porquería de ideología, por deportes extremos, hermanos. Les decía a los hermanos de Irapuato que a mí me espanta, el algoritmo me pone una muchacha que está en un abismo, así como el cañón Colorado, y se avienta al vacío, y no sé cuántos metros abajo hay una supuesta red. Yo no sé qué es inteligencia artificial, lo que sea, realidad o inteligencia. El problema es que muchos tontos van a imitar a esas muchachas. No pasa nada y se avientan, ¿no? Y no saben que su estado de su corazón les va a dar un infarto. No saben nada de eso. Pero el problema es que ahí va tu hijo, ahí va tu hija a imitar. Por eso, hermanos, mantenerse virgen, hombre o mujer, hasta el casamiento. ¿Cuántos serían destruidos o destruidas si dice una mujer soy virgen, o un muchacho dice yo soy virgen? Hace muchos años, para que tenemos mucho material para platicar de esta situación, mi esposa y yo hicimos en una iglesia donde una muchacha mexicana se casó con un cristiano norteamericano que llegó a la iglesia, se hicieron novios y a los pocos meses se casaron. Y estábamos ahí afuera de la iglesia, mi esposa y otros hermanos, y llega ella de luna de miel, y ya saben, ¿quién creen que preguntó? Las mujeres, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Ay, sí, pones una cara así de tristeza, y yo no me vi las demás cómo empezaron a mirarla, y me le quedo mirando a ella y dice, ¿qué crees que hizo en nuestro primer día, no? Una cara de tristeza. Dice, le dije yo a él, dice ella, me he guardado toda mi vida para ti, soy virgen. Le dicen, no importa, no hay problema, no. Lo vio como un defecto, lo vio como un defecto su virginidad. O sea, este pobre desprogramado, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero, hermanos? Cásate con uno que tenga solamente procesador terrenal. Es que, hermanos, que grandiosa la persona, ¿no? Pero no quiere tener hijos, y no quiere dejar su trabajo, no quiere dejar su mamá, no quiere dejar su papá, no quiere dejar sus mascotas. ¿No está preparado para casarse? O sea, entendamos, hermano, esa persona es un celular cacahuatito, su procesador no funciona, ¿no? Ay. Por eso hay gente que se tarda tanto en tomar decisiones importantes en su vida. ¿Cuántas veces la esposa dice, ¿y qué pasó? ¿Qué has pensado al respecto? Y el esposo está pensando. A los 2 años, ¿y qué pasó? ¿Qué decidiste? Y él nomás está así. Estoy pensando.
Ya de viejito, ¿y qué pasó? Ya que de viejito sí vas a decidir. Se tardó toda la vida para decidir, hermano. Si le preguntas a la esposa, oye, ¿qué pasó? Y respecto a esto, sí, vamos a hacer esto y eso. Igual, 5 años después, 10 años después, ya están bien viejitos y todavía sigue pensando. ¿Sabes por qué? No carece de sagacidad de la terrenal. De la terrenal, imagínate de la espiritual. No. Hermanos, esto es bien grave. Hay mucha gente que no se da cuenta del daño que el pecado ha hecho a sus almas. Por eso me da gusto lo que este pastor dijo. Hermano Humberto dice, a mí sí el alcoholismo me daña, ¿no? Pero hay muchas veces tu esposa no se da cuenta del daño que le ha hecho el pecado. Tu esposo no se ha dado cuenta del daño que le ha hecho el pecado. Tu hijo está ciego, no se ha dado cuenta del daño que le ha hecho el pecado. Tu hija está bien dañada y tú no entiendes, hermano. Es bueno darnos gusto que tienen una sagacidad y se ganan el dinero bien y van creciendo laboralmente, profesionalmente, es bueno. Pero la verdadera sagacidad es la espiritual. Que teman a Dios, que sirvan a Dios, que se entreguen a Dios, que estén sujetos a la ley de Dios. Es así, apláudala. Me da mucho gusto, hijo, me da mucho gusto. Pero si tú aplaudes que son brillantes en el trabajo y todo eso, no está mal. Es mejor eso a que tener un hijo que no tiene sagacidad, ¿no? Pero no creas, todavía no has ganado el partido. Por eso pregunta, vean ustedes el daño de la sagacidad terrenal. Pregunta, ¿un perezoso tiene sagacidad? Le preguntas, allá en Irapuato hubo una mujer que tenía que tirar a su esposo de la cama. No fue una vez, fueron muchas veces. Y me consta, yo no estaba yo en la cámara, pero me consta porque se lo dijo personalmente llorando se lo dijo. La pregunta es, ¿y cuándo vas a buscar un trabajo? Y con el dedito así girando. Estoy pensando. ¿Me explico, hermano? ¿Cuándo vas a dejar de alcoholizarte? ¿Cuándo vas a dejar de ir al antro? ¿Cuándo vas a ir a andar con mujeres perdidas? ¿Cuándo vas a andar con vagos jitopateros? Y otra vez el dedito girando. Estoy pensando. No. Hermanos, hay ocasiones que nunca deciden, En muchos empeños aquí ya hace alguien que nunca decidió entregarse a Cristo. Años de ir a la iglesia, años de entender palabra de Dios y nunca hicieron nada. El drogadicto, el adúltero, el perezoso. Por eso, hermanos, una de las bendiciones más grandes a la mente humana es la iluminación, para entender los problemas importantes de la vida, para entender la Biblia, las doctrinas, las cosas profundas, para entender, número uno, el grande problema que tienes con Dios. Número 2, entender la solución que Dios le dio en el Evangelio a ti. Número 3, entender tu responsabilidad humana de entregarte y someterte a Dios. Ahora, decía yo que la sagacidad es ver a lo lejos. Estás escuchando el Evangelio, estás entendiendo al Dios ofendido, cómo lo ofendiste, la solución y lo que necesitas, y a lo lejos ves la cruz de Cristo, muriendo alguien, siendo ejecutado por ti. Ves el infierno y ves el cielo, y la sagacidad, ¿qué te va a decir que escojas? Entrégate. Por eso, hermanos, todos los días un verdadero creyente ve la gracia de Dios. Todos los días vemos la soberanía de Dios, todos los días vemos la cruz, todos los días vemos la ley moral de Dios. ¿O no todos los cristianos ven la ley moral de Dios? Sí, el bien y el mal. Cuando le decimos no al pecado, ahí está la ley moral de Dios. Y por eso una persona que tiene sagacidad espiritual, como efecto de todas las decisiones que toma, empieza a vivir en santidad, hermano.
porque le dice no al mal, ¿sí? Ese es el verdadero efecto de la sagacidad espiritual. ¿Cuál? Que cada vez crezcas en santidad. Pero si en lo secreto, ¿no? Y estás aquí se me queda, y aquí se me queda, y aquí y ya estás acariciando el pecado. No, estás logrando construir alguna buena máscara cristiana. ¿No? En mi juventud había los muchachos, estaba el Santo, el Blue Demon, el Cavernario Galindo, el Mil Máscaras, ¿no? Y hay gente que se sigue poniendo esas máscaras. Cuando están con sus amigos, el Blue Demon, ¿no? El demonio azul. Cuando están en el antro, el Mil Máscaras, ¿no? El Mil Máscaras. Me pongo de acuerdo a la chava, al chavo. Va a la iglesia y se pone la máscara del Santo. Porque hay gente tan habilidosa que logra crear máscaras. El creyente no necesita, ¿no? Porque decide no al pecado. Repito, este es el verdadero efecto de la sagacidad espiritual. Y para terminar, ¿te falta sagacidad? Bueno, si tú vives sin Cristo, sin someter a Dios, ni siquiera te interesa ser bautizado, nada de eso, pues vas a simplemente, el beneficio es que vas a tener mejor sueldo, ¿sí? ¿Sí? Vas a ser brillante en tu oficio, vas a tener mejores prestaciones, claro que sí. Las empresas pagan por sagacidad laboral, pero hasta ahí. ¿Tienes sabiduría espiritual? Te va a pasar lo mismo. Vas a tener mejores sueldos, mejores trabajos, mejores prestaciones, pero va a reposar sobre ti la bendición de Dios. La bendición de Dios. Y esto vale más que cualquier cosa, hermano. Tener la bendición de Dios en tu vida. Ay. Por eso, si alguno de ustedes tiene ya sagacidad espiritual, lee más la Biblia, memorízala más, analízala más, medítala más, memorízala más, sumerge tu mente en ese libro glorioso. Por eso, hermanos, ya para dirigirnos al final, ¿cuántos años vivimos como tontos? Sin sagacidad. ¿Nos iba bien? Sí, nos iba bien. ¿Nos fue muy bien? Sí, nos fue muy bien. Mundanamente. Pero si el Humberto Méndez se hubiera muerto en ese periodo, la gracia me alcanzó hasta los 28 años. Pero antes de los 28 años, si el Humberto Méndez hubiera muerto, sería ahorita un habitante del infierno. Porque espiritualmente vivía como tonto. Después de que la gracia me salvó a mí y luego a mi esposa, empezó a haber sagacidad espiritual y la vida cambió completamente. Por eso, ser tonto tantos años. Siguiente pregunta: ¿morir como tonto? ¿Engendrar hijos tontos por tu culpa? ¿Haberte casado con una mujer con tan bajísimo nivel de inteligencia? ¿Escoger un futuro cónyuge con bajo nivel de inteligencia? Por eso, hermanos, uno de los beneficios, de los tantos beneficios de tener la sagacidad espiritual, es que cada vez rápidamente, prefiero comparado con el tiempo del mundo, en Cristo rápidamente empieza a estar en un estado íntegro. Ser íntegro sin Dios es toda una vida. Pero esa persona, ese joven, ese adolescente, ese hombre maduro, joven, empieza a ser íntegro. Ya a los 30 años, 35 años, ay caray,
tan joven y tan íntegro, sí, es la sagacidad. Le dice no al pecado, íntegro, digno, tan joven y empieza a ser honorable, pero porque está muy joven para ser honorable, y a mí me consta que es honorable, pero está muy joven. Sí, es la sagacidad espiritual, porque le dice no al pecado. Sabio, inteligente. Ahora voy a decir algo que yo espero que nadie se ofenda. Sí, porque suena ofensivo, pero no es ofensivo. Si fuera ofensivo no lo digo. Suena, escuchen. Y lo digo, la verdad que lo apunté, dije lo digo, no lo digo. Pero miren, la falta de sagacidad produce una clase social. ¿Sí me explico? O sea, en la sociedad hay tres clases sociales muy claras: clase baja, clase media y clase alta, ¿no? La falta de sagacidad produce una clase social. La sagacidad terrenal, uno buen oficio, produce una clase social. Una excelente sagacidad terrenal produce una clase social. Ya pueden ver más claramente esta situación. Hermanos, por eso es importante que tú como padre, tú como madre, entiendas el daño que le hiciste a tus hijos al no instruirlos en un punto que se llama la teología del trabajo. La teología del trabajo. Hermanos, a mis hijos los tengo sentados enfrente de mí cada domingo. Escuchan a su padre cada domingo. Escuchan a su padre en cada estudio. Ahora que se casaron ya no están tanto ahí. Pero hermanos, fueron décadas que a mis hijos se sentaron a escuchar a un pastor. A ti como jefe de familia, ¿te sientas y te escuchan? ¿Has apartado un tiempo para instruirlos? ¿O simplemente, pastor, buenas tardes, ahí le mando a mis hijos, ahí les encargo que le den estudio fulano y sultano, ahí, va para allá? Les asiste bien, porque acá no voy a preguntar, Bien, voy a dar un ejemplo y con este termino. Es un ejemplo maravilloso. De hecho, de ese voy a hablar el martes, aquí en el estudio, si Dios permite. Es el ejemplo de José. José fue escogido por Dios para salvar a una nación. Bien, Dios le dio un sueño, le avisó lo que Dios iba a hacer. José, yo quiero que vayan diciendo si tenía sagacidad, quiero que vayan diciendo. José entiende el sueño, se lo platica al copero y al panadero, lo manda a llamar después el faraón, porque uno de ellos, el copero y el panadero, se lo explica a faraón que había un hombre en la cárcel que interpretaba sueños, y lo mandan a llamar. Isabel dice que tú sabes interpretar sueños. No yo, dice José, es Dios el que me los interpreta. Ok, soñé esto y esto y esto y esto. Soñé que 7 vacas se hacían gordas y luego 7 vacas blancas y las vacas comían, las vacas blancas se comían a las gordas. ¿Qué significa? Dice José, escuchen, hermanos. Este fue el tema con ese rato en la mañana hablando con mi esposa. ¿Sí? José le dice, significa que vienen 7 años de abundancia, en el que la tierra de Egipto va a producir gran prosperidad de la cosecha.
y después 7 años de vacas de escasez y de hambruna. Y es importante que se siembre, se recoja y se guarde, para que haya alimento para toda la nación. El faraón le cree. Dice, mira, como tú lo interpretaste, tú vas a estar a cargo de ese proyecto. Hasta aquí todos conocemos la historia, ¿no? Bien. Fíjense la enseñanza, hermanos. Bueno, es una de las 20 enseñanzas que hay. Es una de las 20 enseñanzas que hay. Y si Dios mediante, vamos a abundar más el martes. Significa que por eso en la Biblia la palabra semilla tiene un gran simbolismo y enseñanza. Tengo aquí semilla, ¿sí? Esta semilla la voy a sembrar. La semilla que está en la derecha, aquí en mi mano derecha, la voy a sembrar y que dé fruto. Y esta semilla la voy a guardar. Todos los silos, esas almacenes donde guardaban el trigo, cientos y miles de toneladas. La semilla que dio fruto era para comer, ¿no? Y la semilla guardada para el futuro. Bueno, la enseñanza, voy a abreviar mucho esta enseñanza, es muy sencillo, hermanos. Tu hijo tiene que entender que en su mano hay 2 tipos de semilla: la que da fruto y la semilla que en algún momento va a ocasionar una ganancia. Y que si el necio hijo se come la semilla, aparte del fruto, ¿qué va a haber cuando vengan los problemas? Así de sencillo. Tienes que enseñarle a tu hijo que esto se guarda o se invierte y esto se come. Egipto levantó una gran cosecha y comieron, pero la otra parte se llama semilla. Esta se llama fruto. Hijo, come del fruto, pero aparta semilla, porque esta semilla se va a multiplicar, va a multiplicarse, vas a invertir, vas a ahorrar, vas a poner un negocio y se va a multiplicar y se va a multiplicar, hermanos. Eso fue lo que Dios ayudó a Humberto Méndez a multiplicar mi semillita. Tenía un ingreso del que mi esposa y yo vivíamos, y la ganancia era semilla, se multiplicaba. Y nunca toqué, ahí está mi esposa, nunca toqué la semilla. ¿Por qué semilla? La otra es fruto, para que comamos. Pero no, que la vida se vive solamente una vez, y que la fiestotota y la comidota y los paseotes y las vacaciones y todo eso. La pregunta que le tienes que hacer a tu hijo: ¿eso que te vas a gastar es semilla o es fruto? Papá, es que sí, mira, sí es semilla, pero es que depende que pues, es otra generación. Está bien, nada más te digo, te estás comiendo la semilla. En una historia del mundo como la que estamos viviendo, no tienes garantía de nada. Todas las empresas estamos con el alma en el filo de la navaja. ¿Qué pasa si a una empresa llega la extorsión? ¿Se acabó el trabajo? Para muchas sí. Lo que estamos viendo en las noticias, a Tequila Cuervo, casi la quebraron, ¿no? A un poderío tan grande como esta empresa, sí. Y si no hubo semilla, ¿cuántos de ustedes no tienen nada guardado? Nada guardado, porque todo ha sido, te comiste la semilla. Vinieron las oportunidades de invertir, de hacer negocios, de emprender. No hay semilla, ya me la comí. No, hermanos, la semilla es para guardarla, para que produzca. Y si el hijo ve que el papá se gasta toda la semilla, ¿no?
vive al día. 40 años y vives al día. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Y la semilla? Ah, hermanos, que tus hijos aprendan a guardar la semilla, porque los días malos, como las vacas flacas, ¿no?, van a llegar. Una cirugía, ustedes saben que no hay dinero que alcance para una cirugía, una extorsión, un proceso judicial, tantas cosas que vemos que pasan donde se necesita el dinero. Nada, pregúntales a tu hijo, a tu hija, ¿lo que vas a gastar en semilla o es trabajo? Eso significa sagacidad. ¿Y la sagacidad en dónde está? La sagacidad está en tener en mis manos 100 pesos y decir, es que vida solamente se tiene una vez, ¿no? Y a los 100 pesos me los acabo. La sagacidad, hermano, es decir, esto aquí. Tengo ganas y necesito, pero no. Es que esos zapatos pueden esperar. Es que necesito otra cosa, puede esperar. Hay cosas que sí pueden esperar, hermano, ¿no? Y guardar. Pero si no tienes discernimiento para decir esto es semilla y esto es fruto, y guardo, tu condenación va a ser vivir siempre al día. Y qué triste que un cristiano desperdicie sus facultades mentales, que son producto de la obra de Cristo, porque Dios en la cruz del Calvario, cuando compró nuestra salvación, compró el que Él nos haga criaturas nuevas, con nuevos usos del dinero, y que tengas al nuevo hombre viviendo como un mendigo. No, hermano, qué terrible. Vivir al día, así tienes al nuevo hombre. Pareciera que no te lo mereces, ¿no? Pero bueno, hermanos, mi propósito era que entendiéramos hoy la sagacidad. ¿Sí? Admiremos a los que tienen sagacidad terrenal. Bien, bien. Pero superadmiremos a los que tienen sagacidad espiritual, porque viven santa, recta, correctamente con temor de Dios. Nuestro Padre Celestial, le damos las gracias que en la cruz de Calvario nuestro Señor Jesucristo no solamente compró nuestra salvación, sino compró el derecho de hacer para cada creyente un hombre nuevo. Te damos las gracias porque nos has ido reconfigurando, reprogramando. Has puesto tu imagen y tu semejanza en el hombre nuevo. Y hemos ido creciendo por tu gracia y por tu misericordia en sabiduría, en inteligencia, en prudencia, en sagacidad, en discernimiento, en temor de Dios, en el conocimiento de tu ley, en fin. Gracias a tu amor que se ha convertido en crecimiento espiritual. Te ruego, Padre, que mis hermanos hoy puedan entender el gran valor de la sagacidad y que nunca es tarde para empezar a crecer en esa maravillosa virtud humana de origen celestial. Te ruego que bendigas el entendimiento de mis hermanos para comprender el valor de esta virtud. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias en Jesucristo. Amén. Bien, gracias. Y ojalá en la semana nos reunamos para ver lo de buscar